Muy buen día, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Monitores Ucaldas. Por aquí estamos retornando nuestro canal para llevarles a todos ustedes los mejores videos. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar algo de .NET. eh, Vamos a hablar de algo que es conocido como los WCF o los Windows Communication Foundation. Los Windows Communication Foundation es un motor de ejecución y conjunto de APIs para la creación de sistemas que envían mensajes entre servicios y clientes. Se utiliza la misma infraestructura de APIs tanto para crear aplicaciones que comunican entre sí en el mismo sistema, como para aplicaciones en equipos separados en distintas compañías que se comunican a través de Internet. Bueno, estos WCF también a veces los podemos conocer como los Web Services, que son pues muy utilizados cuando hablamos de .NET. Entonces vamos a ir a Visual Studio. En esta ocasión tengo el Visual Studio Ultimate 2012 y pues vamos a ver cómo crear un web service, como la estructura y un ejemplo pues básico de cómo consumirlo. Entonces vamos a dar nuevo proyecto. Entonces vamos aquí en nuevo proyecto al punto donde dice WCF y seleccionamos la opción de biblioteca de servicios WCF. Noten que también hay aplicación de servicios WCF, pero vamos a utilizar la biblioteca de servicios. Entonces le colocamos un nombre, en mi caso pues yo le voy a colocar First Web Service. Listo, le damos a aceptar. Entonces cuando le damos a aceptar, el Visual Studio nos creará pues un proyecto con dos clases por defecto. Una interfaz donde vamos a tener pues diferentes métodos, no más la cabeza del método, y pues vamos a tener nuestra clase donde vamos a implementar nuestra interfaz. Les recuerdo pues si no comprenden muy bien esto, pues vean lean algo sobre las interfaces en C Sharp. Bueno, entonces en todo caso vamos a empezar acá, pues aquí tenemos nuestra interfaz. Entonces lo que vamos a hacer, como vamos a hacer algo básico acá, vamos a tener nuestro service contract que corresponde pues a la clase y le estamos diciendo que va a ser un web service. Entonces vamos a ahorrar esta parte de acá abajo de tal manera que nos quede cerrando la llave del namespace y cerrando la llave de la interfaz como tal, ¿cierto? Noten que aquí dice interfaz. Entonces, vamos a ahorrar el separation contract. Ya les explico qué es. Bueno, entonces primero tenemos el service contract, como les comentaba, esto hace referencia pues al web service, que va a ser la interfaz del web service, y tenemos los operation contract, que corresponden a los métodos que vamos a tener en nuestro servicio web, a los servicios que queramos pues que muchos clientes accedan a ellas. Entonces, por ejemplo, en primera instancia tenemos un getData. Si vamos, por ejemplo, a la clase que tenemos acá, vamos a obtener que aquí tenemos un getData, que lo que estamos haciendo es implementando ese método, ¿cierto? Entonces, lo mismo, vamos a borrar esta parte de acá abajo, de tal manera que dejemos lo mismo, cerrando el namespace y cerrando como tal la clase, pues, como tal. Miremos estos dos puntos, mire que estos dos puntos nos indican que estamos implementando la interfaz, ¿cierto? Entonces vamos a dejar esta por acá. Entonces vamos a crear otro operation contract. Bueno, el operation contract, como les decía, era para declarar los métodos que vamos a utilizar en nuestro web service. Entonces va a ser un operation contract. Entonces vamos a implementar un método en la otra clase que se llama, va a ser de tipo entero, va a retornar un entero que se llama obtener número, por ejemplo. Y le vamos a pasar por parámetro de tipo entero un número, punto y coma. Aquí simplemente lo declaramos porque es una interfaz. Y aquí en la clase, pues obviamente tenemos que implementar ese método. Entonces public int, noten que tienen que tener el mismo nombre, tiene que tener la misma estructura de la cabeza del método, número, y vamos a recibir de tipo entero algo que llamamos número, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces ahora sí aquí lo vamos a implementar y simplemente algo básico, vamos a retornar un número cualquiera. Retornemos por ejemplo, retornemos el número que está entrando por parámetro. Ese va a ser pues nuestro primer método. Ya que guardamos, vamos a hacer otro ejemplo. Aquí otro operation contract. Vamos a tener otro operation contract. Lo que vamos a hacer es ahora sí de tipo string, de mi formato de tipo string, vamos a obtener cadena, por ejemplo. Vamos a recibir entonces un string, llamémoslo cadena. Lo mismo,
simplemente lo declaramos en esta parte y vamos a nuestra clase donde vamos a implementarlo en public string y vamos a llamarlo obtener nombre y string obtener nombre, no, obtener cadena. Recuerden que tiene que tener esta misma estructura. Entonces string y aquí le llamamos cadena. Rectificamos de todas maneras, obtener cadena, listo. Y implementamos. Lo mismo que cuando recibimos el entero, vamos a retornar la cadena. Punto y coma. Entonces hasta esta parte ya tenemos como tal dos operation contract, pues dos operaciones de contrato, los cuales pues van a estar disponibles para otros usuarios que conecten. Entonces luego de haber guardado, lo que vamos a hacer es iniciar este proyecto, le damos a iniciar, entonces vamos a ver cómo entender un poco cómo se ponen a consumir. Entonces ya compiló, vemos acá abajo que los servidores han sido alojados, el web service ya está alojado y nos abre una ventana, un service client o un cliente de prueba WCF. Entonces, sin entrar en mayor detalle acá, por encima, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra URL, una URL que se ha desarrollado, pues que como tal nuestra aplicación la ha arrojado para que otros clientes web, por ejemplo, se conecten a este servicio por medio de esta URL. Entonces, aquí tenemos pues como tal nuestra interfaz y Service One y vamos a obtener nuestros tres métodos que hicimos previamente, ¿cierto? Entonces tenemos el getData, que ya estaba. Entonces, ¿cómo probamos estos métodos? Tenemos, por ejemplo, nuestro obtener número. Recuerden que nuestro método obtener número le ingresamos un valor. Aquí es donde se ingresan los parámetros del método y, por ejemplo, vamos a ingresar el 7. Para llamar a ese método y para ver que está funcionando, le damos invocar. Cuando le damos invocar, miremos que esta es la salida del método y nos está retornando 7. ¿Qué pasa si queremos ensayar el obtener cadena? Lo mismo. Le metemos una cadena acá, yo que sé, usuario, o llamémoslo aprendiz, la cadena aprendiz.net. Entonces lo mismo, para mirar la respuesta de ese método, cuando le entramos a este parámetro, le damos invocar y aquí vemos lo que nos está retornando el método. O sea que en este momento ya tenemos a punto nuestro web service para que otras aplicaciones se conecten a él. Así es que se prueba pues estos web service que estén ya a punto. Recuerden que esta es la URL de la cual pues se van a conectar. Bueno, esto ha sido pues una pequeña introducción a los web service. De todas maneras, espero que haya quedado todo claro y obviamente van a ver otra serie de videos, aparte de este, en el cual ya vamos a utilizar algo más completo, como utilizar, por ejemplo, clases, pues programación orientada a objetos, vamos a utilizar objetos, vamos a utilizar el Entity Framework para cargar datos de la base de datos y utilizar un web service y también vamos a agregar proyectos web para ver cómo integrarlo, pues cómo poder ver esto visual. De todas maneras, recuerden seguir viendo nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal Monitoreo Caldas en YouTube y hasta pronto, quedamos atentos.